Gracias, señor presidente. Bueno, estamos en tratamiento de un tema que modifica el mecanismo electoral de la República Argentina para las elecciones nacionales. Esto es una propuesta y una iniciativa largamente discutida por muchas organizaciones vinculadas a la temática. También ha habido muchas presentaciones, proyectos, iniciativas de muchos legisladores que han pasado tanto por esta casa como también por la Cámara de Diputados a lo largo de las últimas décadas. Y nunca ha tenido avances este tipo de proyectos, hasta el punto que por eso hoy lo estamos discutiendo. La nación argentina, tal como lo dicta el artículo 1 de la Constitución Nacional, adopta para su gobierno las formas representativa, republicana y federal, tal como lo establece la presente Constitución, textualmente. Y en esa línea es que hoy estamos discutiendo uno de esos puntos, que tiene que ver con la forma representativa y la forma de elegir nuestros representantes. El desafío como legisladores de la nación tiene que ser fortalecer las instituciones democráticas, fortalecer nuestra Constitución, fortalecer los órganos de gobierno. Si hablamos de las formas de gobierno representativa, republicana y federal, en lo que concierne al término federal, en los papeles somos un país federal, en la práctica creo que hay que trabajar un poco más sobre eso. En las formas republicanas creo que hay que fortalecer la división de poderes. Y en la forma representativa, este proyecto apunta a fortalecer ese sistema de elección de nuestros representantes. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, artículo 22 de la Constitución Nacional. Por eso es importante tener en cuenta por qué hay un proyecto en tratamiento de boleta única, por qué la Cámara de Diputados ha sancionado un proyecto de boleta única, que hoy estamos tratando esa media sanción. La Cámara de Diputados ha considerado puntos fundamentales que tienen que ver con ese fortalecimiento de las formas de elección de nuestros representantes, que cuando hablamos de las formas de elección y el mecanismo de elección, tenemos que tener en cuenta quiénes son los actores fundamentales que intervienen en una república democrática a la hora de emitir el sufragio y elegir justamente quiénes nos van a representar. Esos actores, por una parte, está el pueblo, el elector. Por otra parte, están quienes se postulan, quienes aspiran a un cargo electivo, a instancia de sus partidos políticos y en representación de los mismos. Y, por supuesto, el Estado, a través de sus instituciones, quien debe garantizar que se cumplan todas las garantías en cuanto a transparencia, seguridad jurídica, a que todos tengan la oportunidad de votar en las mismas condiciones y además a que todos puedan ser elegidos también con algún criterio
o con el máximo criterio posible de equidad. En esa línea, creo que Boleta Única hace un aporte importante a consolidar y a fortalecer el sistema democrático de la República Argentina. Primero, le garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir. ¿Por qué? Porque garantiza que en el cuarto oscuro esté presente toda la oferta electoral. No hay ninguna posibilidad de que con este sistema alguna oferta electoral no esté presente en el cuarto oscuro cuando el elector viene a buscar justamente esa opción. La equidad también tiene que ver con que todos los partidos políticos compiten en igualdad de condiciones, al menos en la boleta, tienen la misma porción y el mismo espacio para que pueda ser identificado por el elector. También hay un concepto de ahorro económico que muchos puntualizan allí. Yo por ahí sostengo particularmente que, independientemente del ahorro económico, creo que lo importante es fortalecer el mecanismo de elección de nuestro representante, independientemente, reitero, de ese costo económico, pero en este caso, además, existe un ahorro económico. Por supuesto, medioambientalmente también se produce un aporte allí con este sistema, menor emisión de papel, menos residuos, menos tinta. Para el elector es mucho más fácil, más ágil y más sencillo. Y además es un sistema adoptado por la mayoría de los países del mundo. Acá debo puntualizar, para que tengamos dimensión, que el 79% de los países del mundo vota por algún sistema de boleta única y solo el 20% lo hace a través del sistema francés, que es la lista que conocemos todos. En Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Solamente Argentina y Uruguay están atrás en eso y todos los demás países lo hacen a través de algún mecanismo de boleta única. Algunos incluso han adquirido e implementado un sistema de papel, de boleta, electrónico. ¿Qué legislación modifica este proyecto que estamos tratando? La Ley 19.945, Código Nacional Electoral, la 26.215, Financiamiento de los partidos políticos, 26.571, Ley de Paso, la 15.262, Simultaneidad de elecciones nacionales, provinciales y municipales, CABA, y la Ley 24.007, Registro de electores residentes en el exterior. Acá debo también puntualizar que ya en Argentina rige el sistema de boleta única para los residentes en el exterior y las personas privadas de su libertad. Ya votan con boleta única hace bastante tiempo. Este sistema se introdujo por primera vez en Australia en el año 1856 y fue adoptado por numerosos países del mundo, ya lo dije, 90%. 79%. Algunas de las ventajas de este procedimiento las enumeré hace un rato, haciendo un poco de historia más reciente. En la Cámara de Diputados de la Nación, el día 8 de junio del año 2022, junto a 22 proyectos de ley sobre esta misma temática, fue aprobado por 132 votos afirmativos, 104 negativos y 4 abstenciones, y con fecha 13 de junio del 22 ingresó a este Senado de la Nación para su tratamiento.
lo cual no tuvo movimiento sino hasta recién el 3 de enero de este año, donde la Comisión de Asuntos Constitucionales en plenaria, con la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, trató y dio dictamen a la OD que hoy estamos tratando. En esa ocasión se discutió el proyecto venido de diputados, y en ese debate surgieron algunas inquietudes. En el caso de la senadora Silva de la provincia de Río Negro, una observación vinculada al tilde de lista completa, proyecto o punto que venía ya incluido en la sanción de diputados, que en su aprobación se relacionó con el modelo Córdoba de elecciones, donde allí se vota en una sola papeleta, donde las categorías a elegir son dispuestas en forma de columna, forma vertical, y la oferta electoral en forma horizontal. Y en esa discusión la senadora Silva exponía que el tilde de lista completa atentaba contra los intereses de los partidos provinciales, toda vez que no tenían posibilidad de un arrastre en los niveles superiores, nivel presidente, por ejemplo, y eso les generaba una desigualdad a la hora de la competencia electoral. Tal es así que en esa oportunidad se emitió un dictamen en minoría, donde, para salvar esa situación del tilde, se propuso un modelo similar al que aplica Santa Fe, donde cada categoría está expuesta en una papeleta independiente, lo cual imposibilita fácticamente el tema de un arrastre de lista completa. No necesitas tilde en ese caso, es imposible aplicarlo. Por supuesto que cuando hablamos de que había un dictamen de mayoría y minoría, también es muy importante destacar que todos los senadores, el 100% de los senadores que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales y el 100% de los senadores que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se inclinaron por uno o por otro de los dictámenes, lo cual me permite decir que el tema de la boleta única no estaba en discusión, quedó fuera de discusión, a mi criterio, por una cuestión lógica, sino cuál era el sistema o el mecanismo adecuado, mejor dicho, cuál era el diseño más adecuado para resolver los intereses de algunos sectores o algunas provincias que planteaban esto, o algunos partidos que planteaban esto. Cuando uno entra a discutir este tipo de proyectos, de hecho, si hoy estamos acá luego de tantos años que se discute esto y nunca avanza, tanto pedido de organizaciones vinculadas a esto y a otros temas, y uno se pregunta qué pasa que esto nunca es tan malo el proyecto, tan mala la idea. No, lo que pasa es que se conjugan muchos intereses. Muchas cuestiones tienen que ver con esto. Esto se define en un ámbito político como es el Congreso,
Y es allí donde entran a sopesarse intereses que tienen que ver de partidos políticos, intereses que tienen que ver con particularidades, intereses que tienen que ver muchas veces con la oportunidad. ¿Cuándo me conviene? ¿No me conviene? Y es por eso que se traba, y es por eso que no sale. Pero creo que nuestro deber es contemplar un objetivo fundamental, que el que dije al principio, que es fortalecer justamente el sistema democrático y no solamente pensar en la conveniencia particular de algún candidato, de algún sector político, sino pensar en eso que dice el artículo 1 de la Constitución y fortalecer nuestra forma representativa, republicana y federal. Es así que creo que hoy estamos ante un acontecimiento histórico. Argentina dejaría de pasar de ser uno de los países que integran ese 20% que todavía está con un sistema que ya el resto del mundo ha cambiado. Y creo que no debemos, por responsabilidad institucional, dejar pasar esta oportunidad. Yendo puntualmente al tratamiento que se le dio a posteriori de ese dictamen de comisión en mayoría y de ese dictamen de comisión en minoría, con el paso de los meses surge también un debate que tenía que ver con el tema de eliminar o no las PASO. ¿Por qué digo esto? Porque está estrictamente vinculado también a qué modelo de boleta única adoptar. Y ese tipo de debates, por una cuestión de sentido común, impidió que se avance mucho más rápido con este tipo de proyectos, porque ese dictamen de mayoría que se había aprobado en enero, que establecía el modelo Córdoba, habiendo paso, a mi criterio particular en esto, creo que muchos podemos coincidir, otros no, pero habiendo paso el diseño a la hora del cuarto oscuro es uno y sin paso es otro. En Córdoba, por ejemplo, no hay paso. Tal es así que, agotado ese debate de si paso sí, paso no, ese tema creo que quedó en el tintero en la discusión pública y política, se retoma esta discusión. En el camino se presentan 3 proyectos nuevos. Un proyecto presentó la senadora Lozada, otro proyecto la senadora Silva, que ya hice referencia al inicio. Quien les habla también presentó otro proyecto. Y además surge por parte del Poder Ejecutivo, surge una serie de observaciones ante la inminencia del tratamiento de este tema, que tienen que ver con cuestiones vinculadas a los plazos, que tienen que ver con observaciones del proyecto venido de diputados, que al propio tiempo, y creo que se tomó en consideración, de hecho estoy seguro que fue así, observaciones que también hizo la Cámara Nacional Electoral, observaciones que hizo la jueza federal Servini de Curía. Paréntesis aquí, recordar
que allá en el mes de enero ya había hecho algunas observaciones Servini Di Cubría y con un grupo de senadores nos acercamos a dialogar con ella sobre el particular y coincidíamos que era importante tenerlas en cuenta, muchas de ellas, algunas eran determinantes. Había una muy puntual que establecía que había en el escrutinio definitivo que abrir todas las urnas más o menos para corroborar que la cantidad de boletas coincidan con las actas, lo cual quienes tienen alguna experiencia en elecciones saben que eso es inaplicable, pero sin embargo estaba redactado así en el texto venido diputado, eso ameritaba una corrección importante. Y todo eso fue considerado, y no solo considerado, sino que decidimos, con el colega senador presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, convocar a una reunión informativa e invitar a las autoridades nacionales que van a ser las que van a tener que aplicar esto. Todos sabemos que cuando el Congreso sanciona leyes, el Ejecutivo tiene que ejecutarlas, llevarlas adelante. No es responsable de nuestra parte cambiar cuestiones tan importantes como un sistema electoral sin saber a ciencia cierta si después a la hora de la ejecución no va a haber alguna dificultad. Tal es así que el 20 de agosto de este año, en ese plenario de comisiones de carácter informativo, concurrieron a esta casa el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, la secretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo, y Luz Landívar, directora nacional electoral. Allí plantearon algunas pautas importantes a tener en cuenta y por eso también luego acercaron algunas inquietudes, modificación de plazos, que luego vamos a poner a consideración justamente estos aportes. Por ejemplo, el artículo 60, que lleva de 50 a 60 días anteriores a la elección el plazo para el registro de la lista de candidatos proclamados, de 40 a 45 días para exhibir el diseño de la BUP, y la campaña electoral que se inicia 60 días antes de las elecciones, que antes era de 50. La adopción del modelo Mendoza, eso va en línea con la propuesta que hizo quien les habla, en una de esas tres que enumeré al principio, y la supresión del casillero para votar lista completa, que era una demanda de los partidos provinciales. Particularmente la senadora Silva fue muy clara en esa propuesta oportunamente y eso se tuvo en cuenta a la hora de aprovechar la oportunidad de sacar una ley y no perder de vista algunas modificaciones importantes para que salga la mejor ley posible. También se cambia que la Cámara Nacional establecerá el modelo de base para todos los distritos y cada Junta Electoral Nacional adaptará el modelo y el diseño pudiendo modificar algunas pautas. Establece también que el Poder Ejecutivo establecerá medidas máximas y mínimas, bueno, cuestiones vinculadas justamente a cómo llega la boleta al cuarto oscuro. Una de las más importantes es que el Poder Ejecutivo es quien va a imprimir todas, se va a hacer cargo de la impresión de todas las boletas para todo el país. Y eso es el fundamento principal justamente para la modificación de algunos plazos
que le garanticen a la Cámara Nacional Electoral, a la justicia electoral, tener el día de la votación en cada establecimiento la boleta única. Con respecto al diseño que le mencionaba recién, que ya había hecho referencia a la importancia de ese diseño si teníamos paso, las modificaciones que se van a proponer en el dictamen tienen que ver justamente con ir a un modelo que aplica la provincia de Mendoza. Es importante destacar que a la hora del tratamiento en la Cámara de Diputados, solamente los modelos que se conocían en el país eran el de Santa Fe y el de Córdoba. Entiendo que el modelo de Mendoza está ahí justito para salir, por lo tanto no fue tenido en cuenta. Y a mí me parece que no es un modelo Cuadra, es el modelo de la provincia de Mendoza, por eso lo propuse, en aras de facilitarle al elector, cuando llega al cuarto oscuro, la elección justamente de sus candidatos. Yo tengo aquí presente un modelo de boleta única, teniendo en cuenta una elección con paso. Este es el modelo Córdoba. Como verán, cuando hay mucha oferta electoral, y en eso considero que este tipo de mecanismo electoral facilita la oferta electoral. Si bien la eliminación del sistema francés actual de nuestro país facilitaba en ciertas jurisdicciones o en varios lugares la presentación de listas con sellos de goma al solo efecto de recibir los aportes del Gobierno Nacional, tanto para impresión de boleta como para campaña, que luego ni siquiera aparecían en el cuarto oscuro, ni siquiera se presentaban, y eso generaba alguna oferta electoral ficticia. Considero que facilitarle a quien quiere postularse o aspira a un cargo electivo, ya que va a tener igualdad de oportunidades a la hora de la competencia electoral, va a generar claramente una mayor oferta electoral. Al haber mayor oferta electoral, la boleta tiende a ir para abajo, en forma vertical, y a la hora de ir al cuarto oscuro el elector se va a encontrar con esta dificultad a la hora de buscar su candidato. En cambio, en el modelo Mendoza es a la inversa, porque las categorías a elegir van a estar en forma horizontal y las candidaturas o la oferta electoral en forma vertical, lo cual, si hay mayor oferta electoral, esto tiende a paisarse y se puede tranquilamente poner arriba de un escritorio, como en los cuartos oscuros, y el elector tiene toda la oferta a la vista sin ningún tipo de complicación. Y además, una cuestión que tampoco es menor, que al tener la oferta electoral de forma horizontal, el espacio posible de división entre las categorías es lo suficientemente amplio como para facilitar no solo la foto de los candidatos, sino también poner, acá está el modelo Mendoza que me pasan gentilmente, gracias, para poner, de acuerdo al diseño, mayor cantidad de candidatos, que por ahí era alguna discusión que está prevista, por supuesto, en esta modificación. Prevé que cuando no todos los candidatos pueden estar expresados en la boleta, en el establecimiento de votación se expongan
claramente las listas completas para que todos los electores puedan visibilizarla antes de votar. Con este sistema de Mendoza se puede facilitar, al tener más espacio, poner mayor cantidad de candidatos. Por eso creo que estamos dando un salto cualitativo en cuanto a la participación democrática. Creo que es un proyecto fundamental para la República Argentina. No veo desventaja en este tipo de proyectos, veo solo aportes y pasos hacia adelante en ese fortalecimiento democrático. Por lo tanto, voy a solicitar a este cuerpo que se expida favorablemente y posteriormente, oportunamente, vamos a hacer referencias a las propuestas que incluso algunas fueron aportadas por algunos senadores también en este transcurso, y las expondremos a la hora de votación. Muchas gracias.